Bueno, arrancamos, Pablo, ¿te parece? Cuando ustedes lo consideren. Bueno, bárbaro. Buenas noches, colegas. Bienvenido a una jornada más del Congreso Veterinario Virtual. Ya estamos transcurriendo la tercera semana. Ya tuvimos la semana de equinos, la semana de bovinos. Ahora estamos con la semana de pequeños animales. Acuérdense que van a ser todos los días a las 9 de la noche por esta misma plataforma, por Google Meets, y con el mismo código, el mismo link. Va a ser esta semana, lo que queda de esta semana y la semana que viene. Bueno, agradecer a todos los colegas presentes, ahora, hoy en día, en esta hora. Acuérdense que, bueno, este es un congreso solidario virtual, así que estamos recolectando mercadería y ropa para las familias que están pasando la están pasando bastante mal con esta pandemia. Estamos recolectando en las diferentes sedes, en la sede del Colegio Veterinario de la ciudad de San Luis, en el norte, en Villa Mercedes, en la veterinaria Pet World de La Punta, en Veterinaria Milán. Bueno, agradecer a Pablo por el tiempo que se está tomando, el esfuerzo. Todos conocemos a Pablo, es un gran colega, muy reconocido en el ámbito de la anestesiología. Y bueno, y ellos están acá disertando en forma totalmente solidaria para que los colegas podamos seguir capacitándonos a pesar de esta gran pandemia del COVID. Bueno, les voy a recordar para que no suceda el problema que pasó en la charla de ayer. Hubo varios colegas que no sabían cómo fijar la pantalla. Usted tiene que ir con el cursor, buscar en personas, ir en el cursor, en la persona donde dice, no sé si figure con Pablo o aliviar anestesiología. Aliviar. Y ahí cliquear y va a salir un pinche y ahí dice fijar en la pantalla. Cliquean ahí para que se fije la presentación de Pablo en la pantalla. Así que bueno, arrancamos nomás. Ahora les paso con Laura, que les va a hacer la presentación oficial de Pablo. Bueno, buenas noches, colegas. Somos un montón ya, así que vamos a largar tranquilos. Bueno, yo estoy muy contenta porque el disertante de hoy es amigo mío. Como habrán escuchado los que se conectaron más temprano, nos hemos formado juntos, así que bueno, es un orgullo tenerlo acá. Pablo Lombardich es un graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es cofundador y coordinador de Aliviar, un emprendimiento en Mendoza, bueno, donde ejerce las prácticas privadas y demás, es miembro de ABRA, y bueno, es un anestesista de lujo, así que para mí es un honor tenerte hoy acá, Pablito, gracias por darnos bolilla, por colaborar, y por haberte tomado el tiempo de armar la clase, de estar ahora con nosotros, y bueno, estoy muy contenta, así que cuando quieras, Pablito, acuérdense por favor de mantener los micrófonos y las cámaras apagadas, chicos, porque no lo interrumpimos en la disertación, y lo de las preguntas, como siempre, las van haciendo en el chat y después las leemos todas juntas para que Pablo se pueda concentrar. Ya estaríamos, Pablito, si te parece. Bueno, muchísimas gracias, Laurita. Muchas gracias, Matías. Carlos, que fue quien me contactó, al Colegio de Médicos Veterinarios de San Luis. Le agradezco la oportunidad y el espacio que nos brindan para poder compartir con los colegas nuestras experiencias profesionales, ¿sí? Primeramente, pedir disculpas por cualquier furcio. Esto es la primera vez que doy una conferencia de esta manera. Y la verdad que se siente bastante raro hablarle a una computadora. Encima yo no los veo a ustedes, yo veo mi presentación, entonces y hablo solo, como si estuviera medio loco. Entonces, Laurita totalmente autorizada a cortarme si me voy por las ramas o por ahí se me escapa un poco se me escapan un poco los perros. Pero no, bueno. No hay problema, tenés total libertad, no te preocupes por el tiempo, que tenemos tiempo, así que no te preocupes. Bueno. Dale tranquilo, yo cualquier cosa te aviso, pero vamos bárbaro. Bueno, perfecto, me encantó. Voy a tratar de estar a la altura de la invitación. La verdad que Laurita ha sido, como dijo ella, una compañera de la Facu,
y a quien estimo muchísimo, y para mí esto es un placer poder compartir con todos ustedes, como dije, nuestras experiencias. La idea de hoy es, hemos elegido un tema que es bastante amplio. El protocolo anestésico es un tema que realmente necesitaríamos de muchas horas para abordar todos los detalles. Pero la idea de esta charla no es tocar todos los detalles del equipo Aliviar, son los puntos fundamentales del protocolo anestésico. O sea que de todo el protocolo anestésico vamos a ver solamente los puntos claves y después, al final de la charla, si hay alguna duda con algo que no hayamos hablado, no hay problema, lo podemos tocar. La idea es, yo armé una charla para 40, 50 minutos, así que vamos a tratar de manejarlo de esa manera. Quiero presentarles, en primera medida, después de agradecer al colegio, presentarles a mis compañeros de trabajo. El equipo Aliviar está formado por 2 médicos veterinarios anestesistas, el doctor Gerardo Long y la doctora Silvina Espongia, y tenemos una asistente de lujo, una licenciada en nutrición y estudiante avanzada de la carrera de medicina veterinaria, próxima futura colega, Aileen, ¿sí? Así que este es el equipo Aliviar y vamos a tratar de comentarles nuestra experiencia y qué nosotros consideramos importante dentro del protocolo anestésico. Pero antes de meternos en el protocolo anestésico, quiero hacer un comentario de una charla que escuché de nuestro gran maestro Pablo Otero, una charla con unos colegas brasileros, en donde él comentaba la evolución que tuvo en los últimos años la anestesiología, no solamente anestesiología humana, sino también veterinaria. Y comentaba él que en los últimos 20 o 30 años fue la especialidad dentro de lo que es la medicina humana que bajó drásticamente los índices de mortalidad de sus pacientes, la única especialidad. Y eso no es una casualidad que haya sucedido de esa manera, porque realmente la anestesiología es una ciencia relativamente nueva. Si nosotros vemos un poco cuál ha sido la evolución de esta ciencia, podemos agrupar como 3 grandes etapas. La última etapa, que es la actual y en la que estamos nosotros viviendo, es la etapa en donde se ha dado este crecimiento exponencial de la especialidad. Y todo sucede a partir de 1950, cuando se comienza a relacionar la utilización de los recursos disponibles con la ética profesional. O sea, a partir de 1950, el no utilizar los recursos del momento significaba una falta de ética. Y estas palabras, vamos a hablar varias palabras claves a lo largo de la charla. La primera es recursos y ética profesional. Vayan teniéndolas a estas palabras porque las vamos a repetir durante la charla. Entonces, la verdad que para nosotros estar en esta época y descubrir el avance de la ciencia, porque la verdad que nuestra profesión en lo que es anestesiología ha crecido también a pasos agigantados, todavía nos falta mucho por trabajar y mejorar, pero hemos crecido muchísimo. Entonces, imagínense que cualquiera de nosotros hoy tuviera que entrar a un quirófano y ser anestesiados con los recursos de la Edad Media. O sea, sería como, ¿quién se anima a entrar a un quirófano? ¿Sí? Entonces, vamos a ver la utilización de recursos, cómo hoy en día afecta a nuestra profesión. Bien. Por otro lado, vamos a indicar cuáles son para nosotros los desafíos presentes de nuestra especialidad, en dónde tenemos que hacer mayor hincapié o dónde tenemos que prestar mayor atención para que nuestros protocolos anestésicos sean cada vez más seguros. Esa es un poco la idea y vamos a hablar de varios desafíos a lo largo de la charla, ¿sí? Perfecto. Entonces,
El protocolo anestésico. ¿Qué es el protocolo anestésico? Muchos por ahí piensan erróneamente que el protocolo anestésico es la receta de las drogas que vamos a utilizar con nuestros pacientes. Y lamentablemente les tengo que decir que lo menos importante de esta charla dentro del protocolo anestésico son las drogas. Porque así como la ciencia y la especialidad evolucionó muchísimo durante los últimos años, no ha pasado lo mismo con la farmacología. O sea, nosotros seguimos utilizando drogas que tienen muchísimos años, y salvo algunas excepciones, como el remifentanilo y como drogas por ahí que son más nuevas, como la dexmedetomidina o la tipamezol, la mayoría de las drogas siguen siendo las mismas. Entonces, nuestro esfuerzo no está en elegir bien las drogas o utilizar drogas de última generación que nos van a salvar todo. No, para nada. Vamos a ver que lo menos importante son las drogas. Y lo primero que tenemos que hacer a la hora de plantearnos el protocolo anestésico, que son todos los pasos que nosotros hacemos desde previo al contacto con el paciente hasta la externación del mismo. Todos los pasos o procesos que seguimos durante ese periodo es lo que nosotros llamamos el protocolo anestésico. Y lo primero que debemos hacer es hacer una valoración preanestésica. Debemos categorizar a nuestro paciente y determinar cuál es su condición física a la hora de afrontar una anestesia. Y esto es sumamente importante, y acá viene otra palabra clave que vamos a mencionar, que es el pensar en el individuo. Tenemos que romper un paradigma los veterinarios, y ese paradigma que tenemos que romper es el pensar que que un protocolo anestésico sirve para cualquier paciente. Y no es así. Nosotros debemos adaptar nuestros protocolos anestésicos a las necesidades individuales de nuestros pacientes. Entonces, individualidad es otra palabra clave de esta charla, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la valoración preanestésica? ¿Y cuál es el objetivo? Porque más allá de determinar cuál es la condición física de nuestros pacientes, o de nuestro paciente que va a ingresar a quirófano, es también poder determinar los recursos que vamos a necesitar. Entonces, en este periodo preanestésico, nosotros, en base a las reseñas, la anamnesis, el examen objetivo general, complementarios, determinamos el estado físico de nuestro paciente. Y en base a eso, vamos a definir los recursos, no solamente humanos, sino también tecnológicos, que necesitamos para poder darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. A su vez, si nuestro paciente va a necesitar una internación postquirúrgica, si necesita algún fármaco especial, y por supuesto todo, absolutamente todo, registrados en fichas. Fichas anestésicas, otra palabra clave. Nosotros utilizamos muchísimo las fichas anestésicas porque nos sirve no solamente para que quede registrado qué hacemos con cada paciente y cómo respondió, sino que durante el momento de la anestesia nosotros podamos saber la cronología de todo lo que hacemos. Y vamos a ver que en anestesiología es muy importante la cronología de los sucesos, y más cuando administramos fármacos, porque de esto va a depender el tiempo que nosotros debamos esperar en la latencia de cada droga para esperar su efecto, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? Bueno, espero que sí. Sigamos, ¿sí? Seguimos. Hay una parte fundamental, y acá viene nuestro primer desafío. Y este tema lo voy a mencionar ahora, pero lo voy a dejar como en stand-by hacia el final, para cerrar al final de la charla el tema de la comunicación. Es una tarea que tenemos los médicos veterinarios de las distintas especialidades en mejorar nuestra comunicación con lo que es el trabajo en equipo. Nosotros, dije que el protocolo anestésico comienza desde antes del contacto con el paciente. Y antes del contacto con el paciente está el contacto con el médico clínico o el cirujano que nos está llamando para que le demos un servicio de anestesiología.
La comunicación que se genera entre estos integrantes y el propietario, perdón, ahora es tenedor responsable, nos está costando mucho cambiar esa palabra, pero la comunicación que se genera entre el tenedor responsable, el clínico o médico de cabecera de la mascota, o cirujano, y nosotros los anestesistas, es fundamental para determinar las características individuales de cada mascota, ¿sí? Y en base a eso, planificar. ¿Qué es lo que va a necesitar esta mascota? Bien, puntos suspensivos, y lo dejo acá. Vamos a retomar al final porque creemos muy importante la comunicación y creemos que es un punto en donde tenemos algunas falencias. Entonces, lo dejamos ahí en stand-by y seguimos. En cuanto a nuestro paciente, un punto fundamental de la reseña para nosotros es la especie y la raza. Como pueden ver, este paciente, ¿sí?, es un paciente braquicéfalo y tiene sus características individuales. Cualquiera que haya anestesiado un paciente de esto puede saber que no tiene absolutamente nada que ver el manejo anestésico con por ejemplo, un paciente dolicocéfalo. Nada que ver una cosa con la otra. Entonces, en base a las individualidades ya de la raza como grupo etario, nosotros tenemos que pensar qué van a necesitar estos pacientes y en base a eso tener esos recursos. Este es un punto fundamental. Otro punto fundamental es la actitud general y el carácter. Como pueden ver, hay dos imágenes ahí. Un boxer del lado izquierdo y un cocker del lado derecho, cocker dorado. Yo creo que a más de uno, algún cocker dorado lo ha mordido alguna vez. Bueno, en base a la actitud general y el carácter que tienen nuestros pacientes, nosotros también vamos a elegir, por ejemplo, cuáles son las drogas, y acá sí viene una parte de las drogas que es importante, cuáles son las drogas que mejor se van a adaptar a esta situación, porque lo que queremos nosotros es disminuir el estrés y minimizar el impacto del estrés sobre el organismo. Entonces, imagínense que el manejo de un paciente, como el del lado izquierdo, va a ser totalmente distinto al del lado derecho. Muchas veces en los pacientes, como el cocker, tenemos que hacer, para poder manejarlos, una inmovilización una inmovilización química, que resulta en una inmovilización para poder manejar, canalizar, preoxigenar y todas aquellas tareas que tenemos los anestesistas con nuestros pacientes. En cambio, con el paciente de la izquierda, son pacientes colaborativos que a veces ni siquiera requieren de medicación, de premedicación. Entonces, punto muy importante, el carácter de nuestras mascotas. ¿Cómo los abordamos? En base al carácter. Otro punto fundamental para nosotros es la condición corporal, ¿sí? Y el peso. El peso, obviamente, para calcular dosis y tener en cuenta cuánto líquido vamos a administrar, qué drogas y qué dosis vamos a usar. Y la condición corporal para poder estimar el peso real de nuestra mascota y no tener subdosificaciones o sobredosificaciones por una situación como la de este paciente, ¿sí? Y además, elegir dentro del arsenal terapéutico aquellas drogas que tengan bajo impacto o que no se acumulen en grasas, por ejemplo. Bien. Los datos del laboratorio que vamos a necesitar, acá voy a citar a un gran amigo también de Laurita, el doctor Carlos Perotti, un gran amigo y compañero de la facultad. Carlos, en una charla de ABRA, mencionó que él no está de acuerdo con los perfiles, ¿sí? Con los perfiles quirúrgicos o perfiles anestésicos. Él considera que cada paciente es un mundo y cada paciente necesita de una determinación en particular. Y yo coincido con lo que dice Carlos. No obstante esto, hay ciertos lineamientos que nosotros tomamos a la hora de hacer una evaluación de laboratorio. O sea, nosotros sí o sí como anestesistas nos va a interesar el recuento de eritrocitos, ¿sí? La hemoglobina que tiene esos eritrocitos, la cantidad de plaquetas, ¿sí? Los factores de coagulación, y de las bioquímicas sanguíneas, lo que más nos interesa, además del funcionamiento renal, hepático,
es la albúmina, porque la albúmina es, en definitiva, la que va a transportar nuestras drogas anestésicas. Bien, una vez que tenemos determinado, ya a través del examen físico, como dijimos, y los puntos anteriores que vimos, y los datos de laboratorio, o a veces se requieren imágenes, no sé, un ecocardiograma, placas de tórax, en fin, una vez que tenemos todos esos datos, más la comunicación que tuvimos con el clínico o cirujano, estamos en condiciones de determinar el estado físico y el riesgo anestésico de nuestros pacientes, que no son lo mismo. El estado físico es una condición individual de nuestra mascota, de nuestro paciente, de la mascota, y es propio de él. Y eso es muy distinto a lo que es el riesgo anestésico, que influye, obviamente, en el estado físico que tenga nuestro paciente, pero también influye factores externos a nuestro paciente. Esos factores son, como por ejemplo, no es lo mismo un quirófano en donde la anestesia esté a cargo de un principiante a un anestesista experimentado, ¿sí? Obviamente, el anestesista experimentado va a disminuir el riesgo anestésico. El grado de tecnología o el grado de monitoreo, mientras más avanzado sea el grado de monitoreo o tecnología, baja el riesgo. El trabajo en equipo. No es lo mismo trabajar solo en una anestesia, solo como anestesista, ¿no? Obviamente en equipo con un cirujano y un ayudante, por supuesto, pero hablo como anestesista. Solo como anestesista a trabajar en equipo. Trabajando en equipo se pueden distribuir mucho mejor las tareas que hacemos dentro del quirófano para ser mucho más eficientes nuestras acciones. En síntesis, nuestro paciente se va a categorizar en ASA. Esa es su condición individual, ¿sí? Y tenemos varias categorías de ASA, como ustedes ya conocen: ASA 1, pacientes sanos; ASA 2, enfermedades sistémicas leves o enfermedades localizadas; ASA 3 ya son enfermedades sistémicas graves, siguen siendo compensadas, pero tienen un cierto riesgo. Pacientes ASA 4 ya son pacientes que tienen una enfermedad sistémica grave, descompensada, con un riesgo de muerte importante. Y el paciente ASA 5 es aquel paciente que no sobrevive sin una cirugía y que tiene alta posibilidad de morir. O sea, hagamos lo que hagamos, son pacientes que prácticamente entran moribundos al quirófano. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es una torsión gástrica, ¿sí? Bien, entonces, ya tenemos categorizado nuestro paciente y tenemos determinado el riesgo anestésico. Algo que me quedó, que no lo dije, que con respecto al riesgo anestésico, también es la disponibilidad de los recursos. Y acá tenemos que ser muy sinceros en esto. Hay determinadas, muchas veces se nos plantean procedimientos quirúrgicos para nuestros pacientes que nosotros, por las condiciones en las que nos movemos o por las condiciones de nuestro quirófano, no tenemos los recursos ideales para realizar este procedimiento. Y ahí tenemos que ser sinceros y pensar que en nuestras manos está la vida, ¿sí? O sea, nuestro paciente nos pone en nuestras manos su vida. Y esto es un acto que tenemos que empezar a tomarlo como una responsabilidad suprema. O sea, tenemos que ser muy responsables a la hora de determinar si estamos en condiciones o no de realizar un procedimiento anestésico, o si lo tenemos que derivar, o si tenemos que pedir la colaboración de algún colega, tanto para la cirugía, para la anestesia, porque lo que prima es la calidad de vida del paciente, ¿sí? Bien. Entonces, ya tenemos categorizado, ya tenemos los riesgos, tenemos determinados los recursos que vamos a utilizar. Vamos a las indicaciones preanestésicas. Las indicaciones preanestésicas también son individuales de cada paciente, de cada procedimiento. Hay un lineamiento general, que es el que ustedes están viendo en pantalla. A veces se indican antibióticos, antiinflamatorios previos a la cirugía, y los ayunos correspondientes de adultos sanos o pacientes pediátricos o neonatales. O sea, esto es un lineamiento general. Pero, por ejemplo, si yo tengo que anestesiar
como me pasó ayer. Ayer hicimos una anestesia en un bulldog francés de paladar blando elongado. O sea, se hizo una resección, el cirujano hizo una resección del paladar blando. Imagínense que ese paciente, más allá que sea adulto y sano, entre comillas, para mí los braquicefálicos tienen muy poco de sano, pero bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros a un braquicefálico adulto no le podemos dar un ayuno de sólido de 4 horas. Nosotros hemos hecho ayunos de sólidos de 12 horas en pacientes braquicéfalos y después vomitan con contenido todavía. O sea, después de 12 horas todavía tienen alimento en el estómago. Entonces, esos pacientes necesitan un manejo particular y especial. Así como esos pacientes, pueden haber otros pacientes en distintas situaciones que requieran una preparación totalmente distinta. Pero esto es como un lineamiento general, ¿sí? Vamos a la premedicación. Y acá volvemos al tema de las individualidades, ¿sí? La premedicación tiene que ser en base a lo que vimos para nosotros, ¿no? Para lo que vimos de los pacientes agresivos o los pacientes que son colaboradores, y tiene que estar dirigida individualmente a lo que necesitamos administrarle a nuestro paciente para evitar el estrés, o a veces no administrarle, porque hay pacientes que la verdad que no se estresan demasiado y no hace falta hacer mucho. Yo quiero mostrarles, voy a mostrarle un par de videos son 2 pacientes los que les voy a mostrar, un ovejero llamado Warpe y un caniche. Temperamentos totalmente distintos. Inclusive, este paciente, el ovejero, es un paciente que la propietaria era una señora como de 70 años, imagínense, no lo podía manejar, y el que se buscó para que le ayude era un abogado. Entonces acá tenés que afinar el lápiz, porque si no te mata el perro, te mata la ley. Entonces, quiero mostrarles, porque tenía un temperamento un poco extraño este ovejero. Era como que era agresivo, pero no tanto. Y yo nunca me animé a acercarme, esa fue la realidad. O sea, bien Warpe, raro, porque no tiene una posición agresiva, pero bueno, eso es Warpe, ¿sí? Nosotros, en base a esto, elegimos una medicación para Warpe, y este fue el resultado de la aplicación intramuscular a los 10 y a los 19 minutos. Acá le voy a sacar el sonido porque se dicen unas barbaridades y queda mal. Bien, ese es Warpe a los 10 minutos de administrado. Fíjense cómo ya comienza a hacer efecto el cóctel. Después, si quieren, al final podemos hablar. Estoy tratando de acordarme que a Warpe le hicimos una combinación de silacina con tiletamina solazepam, que es algo muy parecido, la tiletamina solazepam, al midazolam-ketamina, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Y fíjense, a los 19 minutos de la aplicación intramuscular, como Warpe queda chanta 4, diría mi viejo cuando jugaba a las bochas. ¿Tá? Entonces, ¿por qué tenemos que buscar este grado de sedación 3? Entre 3 y 4, ¿sí? Ahí respondí al medio, o sea que es 3 el grado de sedación. Porque tenemos que protegernos a nosotros mismos, que nuestro capital de trabajo es nuestro cuerpo, y tenemos que proteger también al paciente de posibles lesiones. Bien, ese es Warpe. Este es el otro paciente que quería que vieran qué distinto que es el enfoque que se le da. Este es un paciente caniche, no me acuerdo el nombre realmente. También este paciente tuvo una medicación, una combinación, este paciente tuvo de silacina, midazolam-ketamina. Pero fíjense que este paciente, muy bueno, muy colaborador, divino el caniche, pero un petardo, hiper inquieto. Es una cosa que increíble. Entonces, fíjense cómo a los 10 minutos ya Charlie le vamos a poner, no me acuerdo el nombre, pero le vamos a poner Charlie por ponerle un nombre, cómo ya baja los decibeles. Pero fíjense cómo termina
Charlie, a los 19 minutos, nada que ver con Warpe. Y fíjense que bajamos la ansiedad, no necesitamos hacer un grado de sedación 3 o 4, porque el paciente es colaborador. Lo que necesitábamos era brindarle un poco de ansiólisis. Y fíjense que hasta permite, no pierde, o sea, no cae en ningún momento, está sentadito y permite hasta que lo peleemos, lo canalicemos. Entonces, en esto es muy importante que empecemos a manejar a nuestros pacientes de manera individual. Este es un punto clave, ¿sí? Bien. La inducción anestésica. Luego de la premedicación viene la inducción anestésica. Y este es un momento muy importante de todo el protocolo anestésico, porque en definitiva, la inducción es el mecanismo por el cual pasamos del estado de conciencia al estado de inconsciencia. Y es donde se generan, o donde se comienzan a generar, los mayores inconvenientes. Porque, ¿qué pasa? Cualquier mecanismo compensatorio que tenga nuestro paciente en ese momento, nosotros vamos a estar haciendo abolición de ese mecanismo. Entonces pueden aparecer los problemas generalmente relacionados con la hipotensión y con la ventilación. Entonces, como primer medida y como punto, digamos, obligatorio, siempre la inducción hay que hacerla en pacientes preoxigenados y monitorear en todo momento. Es un proceso, la inducción es un proceso corto, que no dura muchos minutos, pero que es muy importante y que la hacemos, en definitiva, para permitirnos la intubación orotraqueal de nuestros pacientes. Tenemos que sí o sí conocer las drogas que vamos a utilizar, y acá, esto siempre les decía yo a mis alumnos en la facultad, los alumnos tienen que conocer casi todas las drogas, pero cuando nos recibimos eso ya no es tan así. ¿Y por qué no es tan así? Y porque yo, ¿para qué me sirve conocer toda la farmacocinética, farmacodinamia de una droga que nunca la voy a conseguir? Entonces yo tengo que conocer las drogas que yo tengo dentro de mi arsenal terapéutico. Esas drogas, sí, sean 2 o sean 20, tengo que conocerlas, y tengo que conocerlas muy bien, y lo que no solamente saber cómo actúa, dónde, cómo se metaboliza, cómo se elimina, sino algo muy importante en la anestesiología es la latencia. Y acá viene el tema de las fichas anestésicas. Para nosotros es muy importante anotar la hora en que le estamos administrando una droga. No sé si les ha pasado alguna vez que, supongamos, vamos a administrar, nuestro paciente hace una bradicardia y necesita la administración de atropina. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una administración titulada de atropina. Administramos la atropina, una dosis. La atropina tiene una latencia que para mí es demasiado larga. O sea, tiene una latencia, la atropina de 5, 7, a veces 9 minutos. Y realmente, en una cirugía, no sé si a ustedes les pasa, pero 7 minutos es eterno. Parece que no va a pasar nunca. Y si no tenemos anotado en la ficha la hora exacta en que administramos la atropina, a veces, pensando que ya pasó ese momento, nos apuramos, volvemos a administrar otra dosis y pasa lo que no queremos que pase, que de una frecuencia de 40 o 50 pasamos a 180. ¿Sí? Por eso es que nosotros titulamos la atropina. Comenzamos con una dosis muy bajita, de 0,01 miligramos kilo, y vemos la respuesta. Generalmente, con esa dosis, la frecuencia aumenta, pero aumenta un 30%, un 50%, y no un 200%. ¿Sí? Por eso es muy importante anotar las horas en donde administramos las drogas. Por supuesto, todo se hace por vía endovenosa. No existe, la inducción no existe por otra vía, salvo la inducción con máscara, ¿sí? Pero cuando hablamos de drogas inyectables, tiene que ser titulada y con una vía permeable, ¿sí? Y tener, por supuesto, un protocolo de intubación, porque más allá de
que este paso es para realizar la intubación se realiza muy rápido. Y lo que verdaderamente hacemos en esta etapa es una observación de la vía aérea, que en ningún otro momento lo pudimos hacer, pues solamente se puede lograr con un paciente que está anestesiado, ¿sí? En este momento protegemos las córneas con ungüentos, es muy importante. He visto pacientes salir de quirófano y a los días presentar úlceras, entonces es muy importante que cuidemos los ojos con ungüento. Y es muy importante tener todos los materiales para la inducción. Como dijimos, la preoxigenación, ¿sí?, es fundamental y es, yo creo que, una de las cosas más importantes, porque lo que nosotros estamos logrando con la preoxigenación es aumentar el tiempo de apnea, que es el que me va a permitir a mí observar la vía aérea. ¿Qué hacemos con la preoxigenación? Aumentamos la concentración de oxígeno en el alvéolo porque estamos administrando una fracción inspirada de oxígeno el doble mínimo de lo que se respira en aire ambiental. Entonces, si yo aumento la concentración de oxígeno en el alvéolo, por más que mi paciente deje de ventilar, ese oxígeno, como pasa a sangre por un gradiente de concentración, va a seguir pasando a sangre el oxígeno por más que mi paciente no ventile. Y eso a mí me da un tiempo de apnea de entre 5 y 6 minutos. Y, a ver, ¿para qué quiero 5 o 6 minutos si yo intubo en 20 segundos? Sí, en 20 segundos intubas, pero hay que observar la vía aérea. Hay muchas cosas que nos encontramos cuando vamos a intubar, y si no tenemos el tiempo necesario para hacer una intubación compleja, difícil, dificultosa, o solucionar lo que encontremos, vamos a generar hipoxia en nuestro paciente. Otra cosa que es muy importante, yo no sé por qué hay algunas fotos que perdieron calidad. Hice un cambio de archivo y no sé qué hice, pero algunas fotos me perdieron calidad, no lo puedo volver a arreglar, así que les pido disculpas. Esta foto es fundamental porque acá se ven todos los errores en la intubación. O sea, esto es tremendo, por eso la puse. Porque además de tener todos los materiales para intubar, tenemos que hacerlo de manera correcta. Y ahí hay un montón de errores. Primero, recomendación. El maxilar superior, el ayudante. La intubación se tiene que hacer de a 2, ¿sí? Mínimo, de a 2 personas. Un ayudante sostiene y el otro intuba. El que sostiene a la mascota, traten de no sostener el maxilar superior con la mano. Siempre tengan una rienda. Eso despeja mucho más la cabeza de la mascota. La otra mano del ayudante no va en el cuello de la mascota, ahí le está cerrando la vía aérea, esa pobre chica no ve nada. Encima no tiene laringoscopio, que es el otro error, porque el ayudante ahí lo que tiene que hacer con su otra mano libre es tomar la lengua y estirarla, no hacia abajo, sino hacia adelante. Y el que va a intubar debe agarrar el tubo correctamente, no como lo tiene agarrado ahí, que está agarrado casi de la punta, eso cuando entra a la boca le queda corto. O sea que tiene que perder tiempo, hacer la mano para atrás para volver a intubar. Y la otra mano que está agarrando la lengua, el que intuba no tiene que agarrar la lengua. Tiene que con la mano, el que no es zurdo, ¿no? El que es derecho, con la mano izquierda, toma el laringoscopio que va a servir para visualizar la entrada de la vía aérea, porque se pueden encontrar con esto. Fíjense lo que es esa vía aérea. Eso es una masa que está, no sé cómo, o rodeando encima, la verdad que no se identifica muy bien, la epiglotis está por ahí, y nos podemos encontrar con esto. Entonces, si nosotros no hicimos las cosas bien, no preoxigenamos, no tenemos los materiales adecuados, no estamos haciendo la maniobra como corresponde, nuestro paciente va a sufrir esas consecuencias. La falta de organización nuestra va a hacer que este paciente tenga algún inconveniente. Al final se pudo intubar, hubo que resecar esa masa, pero fíjense lo que son las cosas, al cirujano le molestaba, y por eso le digo que tenemos que tener todos los elementos para cualquier situación. Tuvimos que terminar intubando por faringostomía. Entonces, atento a los recursos que yo tengo que tener, porque si yo tengo una emergencia, una vía aérea difícil, y no tengo los materiales adecuados,
La verdad que el paciente la va a pasar muy mal, y nosotros también. Bien, vamos a la etapa de mantenimiento anestésico. Voy bien, 36 minutos, vamos bien. Mantenimiento anestésico. El mantenimiento anestésico es la etapa en donde nosotros administramos drogas anestésicas para mantener la anestesia general. Y cualquiera sea la opción elegida, ya sea un anestésico inhalatorio o uno inyectable, hay 3 cosas que yo debo evitar en esta etapa. Y acá voy a citar nuevamente a nuestro gran maestro, Pablo Otero. Le robo a él la diapositiva, porque lo que nosotros queremos evitar son las 3 hipos de Pablo, ¿sí? No Pablo yo, Pablo Otero, ¿sí? O sea, la hipoxia, la hipotensión y la hipotermia son 3 eventos completamente deleterios para el organismo, ¿sí? O sea, ya no estamos hablando de que durante el mantenimiento anestésico tenemos que cuidar que no se nos muera el paciente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de generarle el mínimo impacto en su calidad de vida. ¿Por qué es esto? Y acá viene algo muy importante. La anestesia es una intoxicación. O sea, es una bomba que nosotros tiramos, una bomba o una bombita que nosotros tiramos al organismo. No es inocua la anestesia. Entonces, si nosotros no controlamos que nuestro paciente esté normoxémico, normotenso y normotérmico, por ejemplo, una hipotensión durante todo el procedimiento anestésico, créanme, y esto está evidenciado, no lo digo yo, le vamos a estar generando un daño, por ejemplo, a sus riñones, y le vamos a estar acortando la calidad de vida, le vamos a estar cortando el tiempo de vida. O sea, no sé si fui claro, cualquiera de estos 3 eventos que se presenten en el mantenimiento anestésico y perduren en el tiempo, generan un impacto. Y ese impacto el paciente lo paga con tiempo de vida, ¿sí? Un perro que nace con X cantidad de nefrona para vivir 12 años, nosotros le estamos matando nefronas y haciendo que no sean 12 años, sino que sean 10, 9, en el mejor de los casos. O nunca escucharon de un paciente, una hembra, que entra a una ovariectomía y a los meses hace una falla renal. ¿Por qué creen que es la falla renal? Albricias, por hipotensión. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con estos 3 eventos. Y la única manera que tenemos de controlarlos es a través del monitoreo. Y acá viene otro punto clave. Y acá viene una etapa en donde empezamos a tener que ser muy sinceros con nosotros mismos, ¿sí? Tenemos 3 tipos de monitoreo. El monitoreo básico, que es el que nosotros nos valemos de nuestros sentidos para tomar las constantes de nuestras mascotas, de nuestros pacientes. O sea, a través del tacto, del oído, de la visión, nosotros determinamos el monitoreo de nuestra mascota. Ya voy a volver sobre este monitoreo, ¿sí? Porque realmente es un monitoreo que para nosotros no es suficiente para garantizar que no se produzcan estos eventos. Ya vuelvo ahora con esto. El segundo tipo de monitoreo es el monitoreo moderado, el monitoreo moderado, en donde ya tenemos un monitoreo de la macrohemodinamia, ya tenemos algo de tecnología, ya podemos ver cuánto satura nuestro paciente, podemos ver qué tensión arterial tiene, podemos saber quizás el flujo y el volumen ventilatorio, y sabemos cómo está su capnografía. Este tipo de monitoreo, para nosotros, lo consideramos como el monitoreo básico que garantiza que nosotros no tengamos pacientes con las 3 hipos, ¿sí? Y por último, el monitoreo avanzado, que es a lo que todos aspiramos, en donde ya la tecnología nos está marcando ciertas
pautas que nos permiten tener previsibilidad ante determinados sucesos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Quiero volver quiero volver al monitoreo básico. Yo creo que el desafío hoy presente para nosotros es, si estamos haciendo en nuestros pacientes monitoreos básicos, tenemos que saber que no podemos garantizar que un paciente sufra hipoxia, sufra hipotensión, hipotermia sí, porque es muy sencillo, pero por lo menos hipoxia y hipotensión. Siempre hay un paradigma y hay un dicho que dice que lo fundamental es el clínico y no el aparato. Y es cierto, o sea, los aparatos te dicen un numerito, te largan un gráfico, una imagen, uno tiene que interpretar eso. Eso es, o sea, no existe un aparato que haga nuestro trabajo, eso no existe. El día que existe un aparato que haga nuestro trabajo, nosotros dejamos de laburar. Sí, es así. Pero hay ciertos parámetros o ciertas constantes que la detección clínica de esas constantes es cuando ya no puede estar peor. Por ejemplo, cuando yo veo clínicamente un paciente hipóxico, cuando cambia el color de las mucosas. Pero esa hipoxia que se genera cuando cambia el color de las mucosas es grave, es muy grave. Yo no puedo ver clínicamente una hipoxia leve. Que una hipoxia leve, si bien no es grave, genera un impacto en el organismo y ya no tengo un paciente normoxémico. ¿Cómo puedo hacer yo clínicamente para ver cuánto dióxido de carbono está expirando mi paciente? Para saber si realmente el oxígeno que está llegando al tejido celular a través de la perfusión está entrando a la célula y está siendo metabolizado y produciendo dióxido de carbono que el paciente va a eliminar. No tengo manera. Con respecto por ejemplo, al pulso, a la tensión arterial, se decía en algún momento que si uno palpaba, por ejemplo, en la arteria metatarsiana, si uno palpaba el pulso era porque la presión se mantenía por encima de nuestro target, que son 60 milímetros de mercurio. Bueno, eso hoy se sabe que por más que yo esté palpando el pulso, no significa que la tensión arterial esté por encima de 60. Y en otros pacientes en donde no se palpa el pulso, no significa que la presión esté por debajo de 60. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que medir presión arterial. No queda otra, porque si yo detecto a mi paciente a través del pulso, que no tiene pulso, o sea, no siento el pulso, o sea que supuestamente su presión está por debajo de 60 milímetros de mercurio, estamos hablando de la presión arterial media, ¿cómo sé yo y cómo titulo un vasopresor? ¿Cómo hago? Le doy una dopamina, le doy una noradrenalina, ¿y cómo veo cuánto le estoy dando? Entonces, el gran desafío para aquellos que estén realizando monitoreo básico es, yo sé que es muy difícil, estamos en una situación tremenda, las cosas lamentablemente no nos están siendo favorables desde el punto de la economía, pero aunque sea de a poco, tratar de saltar del monitoreo básico al monitoreo moderado, de a poco aunque sea. Y van a ver cómo, teniendo los datos que brinda el monitoreo moderado, la calidad de sus anestesias mejora drásticamente. Obviamente hay que no solamente detectar los problemas, sino que actuar en consecuencia, ¿sí? Y para aquellos que ya estamos con el monitoreo moderado, la verdad que pasar al monitoreo avanzado va a ser un gran avance. Esto ya, como dije, es el ideal. Es aquel monitoreo que permite anticipar muchísimas situaciones y el que realmente nos va a dar una seguridad a la hora. No hablo de seguridad de que no se nos mueran los pacientes, vuelvo a lo mismo. Hablo de seguridad en cuanto a respetar o evitar que aparezcan estas tres hitos. Bueno, me fui por las ramas, 45 minutos, bueno, pero era importante. Otro punto muy importante durante el mantenimiento es cuidar los fluidos de mantenimiento que administramos. La semana pasada,
escuché una charla de un colega, Leo Lodoño, que hablaba sobre el glicocálix y sobre el sistema que es el glicocálix endotelial, ¿sí? O sea, ya se sabe que el glicocálix endotelial es un sistema que funciona en equilibrio dentro de los vasos sanguíneos, es un sistema dentro de un sistema. Y se ha visto que cada vez, con la evidencia científica nos muestra que tenemos que ser muy cautos a la hora de administrar nuestros líquidos. Yo recuerdo con Laurita, cuando estábamos en el quirófano, en Río Cuarto, estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Pero cuando estábamos en quirófano, los volúmenes de mantenimiento de fluido se calculaban entre 20 a 40 mililitros kilo hora. Una barbaridad, inundábamos a nuestros pacientes, ¿sí? Hoy se sabe Ahorita te tengo que corregir que no hace tanto, ¿eh? ¿No? No digas cosas que no son. No, por favor, no digas cosas que no son. Bien, Laurita, ese es el espíritu. La verdad que la pasamos muy bien en ese quirófano. Con Gastón, Laurita, Carlos. Corrijo, hace muchos años ya, ¿eh? Un gran amigo que ya no está entre nosotros, que es Ricardo, y la verdad que pasamos momentos maravillosos en ese quirófano. Tengo recuerdos que realmente cada vez que vuelvo en ellos me alegran el corazón. Pero bueno, sigamos con lo nuestro. La administración de fluidos de manera no controlada, o como hacíamos en ese momento, hoy se sabe que dañan el glicocálix endotelial y lo que terminan haciendo es generando un edema intersticial que hace que determinadas células que viven al borde de la hipoxia por la distancia que tienen con el capilar, atentos a esto, o sea, entre la célula y los capilares hay una distancia, hay células que viven al límite de la hipoxia por la distancia. Cuando nosotros administramos esas grandes cantidades de fluidos, lo que hacemos es generar un edema intersticial y aumentamos esta distancia, o sea que esas células se mueren, ¿sí? Y acá vienen las dehiscencias de heridas, las complicaciones que después, o sea, nosotros nos quedamos callados y no le decimos nada a los cirujanos, pero cuando hay una dehiscencia de herida, pregúntense si la administración de fluidos fue correcta. Atento no es todo culpa de los cirujanos, esa es la realidad, pero esto no se lo digamos, ¿sí? Por más que sé que hay algunos cirujanos acá, no se los digamos, ¿sí? O sea, cuando se suelta una herida siempre va a ser problema del cirujano. Esto queda para nosotros los que hacemos anestesia. Bien, entonces, un punto muy importante, empezar a ser muy acotados con los fluidos. Fíjense que hablamos de 20 a 40 mililitros kilo hora y hoy se habla de un volumen de mínimo 2 mililitros kilo hora, que es lo que necesita cualquier ser vivo para vivir, ¿sí? De 2 a 5 mililitros kilo hora. Fíjense que reducido, inclusive se está viendo en la actualidad que en cirugías, por ejemplo, de felinos, que son muy sensibles a los cambios de volumen, las anestesias, en los felinos que vayan a durar 15 minutos, por ejemplo, no sé, una ovariectomía, yo conozco colegas cirujanos muy hábiles que hacen una ovariectomía en 10 minutos, ¿sí? Entonces, para ese tipo de duración de procedimiento, hasta se habla prácticamente de no administrar fluidos. Obviamente hay que tener la vía permeable, por supuesto, pero siempre los fluidos manejarlos con mucha cautela, ¿sí? Bien, otro punto fundamental durante el mantenimiento anestésico es la ventilación de nuestros pacientes. ¿Por qué? Nuestros pacientes, cuando están anestesiados, hipoventilan. Los anestésicos generales, estamos hablando de anestesia general, ¿sí? La anestesia general genera una depresión en el sistema nervioso central que produce una disminución de la mecánica ventilatoria. Por lo tanto, un paciente que, estando alerta, ventila un volumen tidal de 10, 15, 20 mililitros kilo, de repente eso se va a ver reducido casi en un 70%. O sea, los pacientes bajo anestesia general hipoventilan. Ese es el concepto. Y ya sea que elijamos ventilación manual o mecánica,
debemos ventilar los pacientes. Y aquel que crea que no tiene que ventilar el paciente, bueno, yo lo invito a que le ponga un capnógrafo a ese paciente y observe la capnografía. Si yo pongo un capnógrafo, un tensiómetro, un oxímetro de pulso, un monitor de ECG, y dejo a mi paciente ventilando en forma espontánea durante la anestesia general, y todos los parámetros que nombré están normales y en condiciones, listo, perfecto. En ese paciente es aceptable. Ahora, realmente yo no he visto paciente que no haga hipercapnia cuando le pones un capnógrafo y lo dejas ventilar en forma espontánea. Pero bueno, no digo que no haya pacientes que se banquen una ventilación espontánea. Entonces, la ventilación es clave. Nosotros tenemos la suerte, o yo tuve la suerte en un inicio, de comenzar hace muchos años con la ventilación mecánica. Mi primer ciclador, que no fue un respirador, hay que aclararlo, no es lo mismo un ciclador que un respirador. Mi primer ciclador lo tuve allá por el año 2004, creo, en 2004, 2005, por ahí. Y la verdad que lo que hemos aprendido de ventilación mecánica en todos estos años ha sido impresionante, o sea, y nos damos cuenta de las barbaridades que hacíamos antes, nos damos cuenta ahora. Y gracias a amigos que hoy, a Pablito Donati, a Osvaldito, ellos nos brindaron las herramientas y nos ayudaron a capacitarnos, y junto a ellos realmente hemos aprendido muchísimo de ventilación. Y otro punto de la ventilación, perdón, me fui por las ramas, ¿viste? Me pasa por ahí. Otro punto muy importante dentro de la ventilación es empezar a pensar, que es un desafío, en mezclar gases, ¿sí? Y es muy sencillo mezclar gases en realidad. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con fracciones inspiradas de oxígeno del 100, ¿sí? O sea, abríamos tubo, metíamos y ventilábamos los pacientes intubados con oxígeno del 100. Bueno, hoy se ha visto que el oxígeno genera efectos deleterios sobre los alveolos, sobre el pulmón, genera dilución y un montón de procesos que terminan en colapso de alveolos. Entonces empezamos a aprender que si nosotros incorporamos a nuestra mezcla de oxígeno aire ambiental, que es muy fácil, si quieren, después cuando terminemos les puedo decir cómo, pero con un aireador de pecera se puede armar un circuito para ingresar aire ambiental. ¿Y el aire ambiental qué tiene? Nitrógeno. Y el nitrógeno es el que le da la estructura al alveolo. Entonces, estamos empezando a utilizar mezclas de oxígeno y aire ambiental que nos permiten administrar a nuestros pacientes fracciones inspiradas de oxígeno del 60, del 50, del 40. Se aconseja no utilizar, en medicina humana, se aconseja no utilizar fracciones inspiradas de oxígeno menores al 30%, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo un desafío el tema de las mezclas de gases, estamos aprendiendo mucho de esto, y la verdad que llevamos muchos años ventilando y muchos años aprendiendo a ventilar, ¿sí? Y recién hoy, les soy muy sincero en esto, recién hoy creemos que nosotros estamos en condiciones de ventilar cualquier pulmón. Pero hoy, después de 15 años de ventilar, así que más vale que empecemos rápido porque los tiempos corren. Bien. Ya me fui. Bueno, vamos a tratar de hacerlo más rápido. Otro punto fundamental que no nos tenemos que olvidar es el confort de nuestros pacientes, ¿sí? Muchas veces vemos excelentes cirugías, cirujanos, pero nos olvidamos de darle confort a nuestros pacientes, nos olvidamos que nuestros pacientes sienten frío, sienten incomodidad. Entonces, tenemos que ser muy cautos, porque esto viene de la mano del bienestar animal. Una palabra o dos palabras más bien, que están muy en boga en estos tiempos. Fíjense la diferencia de estos dos pacientes. El paciente de la izquierda, tirado sobre una reja, encima está politraumatizado, pobre gato, ¿sí? El paciente de la derecha, por el contrario, está acolchado, está seco, está cálido, está confortable. Y no, créanme, y esto es un gran desafío. Yo he visto, como les dije, excelentes colegas hacer excelentes cirugías con un paciente tirado en una camilla de chapa o en una reja.
no cuesta absolutamente nada poner una salea, un pañal, una colchoneta, algo que le brinde confort al paciente, ¿sí? Si ellos pudieran hablar y expresarnos lo que sienten, créanme que ustedes nunca más harían algo como el de la izquierda, ¿sí? Y como dijo otro gran amigo y colega, que me dijo una vez, hace muchos años, me dijo algo muy cierto, y por lo cual le estoy muy agradecido, que es, cada vez que vos estés con un paciente, pensá que lo que le haces a él, te lo estás haciendo a vos mismo. Entonces yo, inmediatamente, en nuestro quirófano tenemos un bar, ¿eh? O sea, esto es lo que a mí me gustaría. No, en chiste, pero en serio. Cada vez que manipulemos un paciente, y más cuando son pacientes pequeños, cuando manipulamos un chihuahua de 2 kilos, un gato de 3 kilos, pensar que yo peso, bueno, mejor no hablemos, no entremos mucho en detalle, pero yo estoy arriba de 80 kilos, ¿sí? Ahora con la pandemia se disparó un poco la balanza, pero bueno, imagínense la fuerza de mis movimientos en un paciente de 2 o 3 kilos, o sea, no hay que hacer fuerza para lastimarlos. Entonces, traten con suavidad a sus pacientes. Sean cautos en los movimientos, más cuando son pacientes viejitos, añosos, que requieren movimientos delicados. Sean delicados para manipular los pacientes y brinden confort. Ese es un gran consejo que yo les dejo y que va a marcar una gran diferencia en la calidad humana que nosotros aplicamos para tratar la acción anestésica. Es un paso muy importante. Tiene que ser tranquila, de vuelta a la palabra confortable, ¿sí? Tenemos que monitorear a nuestro paciente, cómo oxigena, cómo ventila, qué temperatura tiene, su sensorio, ¿sí? Y acá, una vez que recupera la conciencia, hacer un chequeo de la analgesia, porque el dolor mata, ¿sí? Así como lo digo, el dolor mata. Hay un artículo muy importante que ahora vamos a hablar de eso, que estudió la mortalidad anestésica en pacientes y se descubre que el dolor en el postquirúrgico es realmente devastador. ¿Y por qué es tan importante la recuperación anestésica? Porque acá suceden la mayoría de las muertes en la recuperación. Y no es porque el paciente no se aguantó la cirugía o no se aguantó la anestesia. La mayoría de las muertes responden a descuidos y falta de detección de complicaciones. Y acá me voy a remitir a un trabajo que es de una colega de España, del año 2010, ¿sí? Su tesis doctoral, en donde determinó, a través de esa tesis, que efectivamente la mayoría de nuestros pacientes se morían en el postquirúrgico. 10 años después, que en realidad no son 10 años después, porque el trabajo que hizo Nacho Redondo con el trabajo que hizo Nacho ha sido espectacular. Este es un trabajo de mortalidad anestésica a nivel mundial, ¿sí? Lleva muchos años, este trabajo, muchos años lleva, inclusive más de 10 años, de recolección de datos, ha tenido varias etapas, y lo más importante de todos, hoy ya, como dato, hoy lo estuve escuchando a Nacho en una charla, que hablaba de que ya se han registrado cerca de 40.000 pacientes. O sea, es un estudio multicéntrico, eso significa que se hicieron de muchos lugares, no solamente países, sino dentro de los países de muchos establecimientos, y realmente nos da datos muy interesantes. Por ejemplo, un dato muy interesante que nos da, después, si quieren, les puedo pasar el link para que lo chequeen, es muy, muy, muy interesante y se pueden sacar muchas conclusiones. La primera de ellas es que la anestesia locorregional baja drásticamente los porcentajes de mortalidad. Y en esto hay que hacer, realmente nos tenemos que sacar el sombrero ante el equipo de Pablo Otero, de Santi, que han hecho un trabajo maravilloso en lo que es anestesia locorregional, y encima están llevando este trabajo a todo el mundo y nos están haciendo quedar como los
number one de la anestesia local, que en realidad son ellos, no somos nosotros. Pero es un dato muy importante el hecho de que todos los bloqueos bajan drásticamente la mortalidad. Y otra cosa, que es por lo que puse esta diapo, es que sigue comprobándose y evidenciándose que las mortalidades ocurren en el postquirúrgico, ¿sí? El 70% de las muertes en anestesia ocurre en el postquirúrgico, ¿sí? Entonces, acá tengo unos videitos. Bueno, antes de pasar, quiero mostrarle la recuperación. ¿Se acuerdan de Warpe? Bueno, el ovejero, esta es la recuperación de Warpe, fíjense. Saca el tubo, ese es Gerardo, ¿no? Ya está ventilando, y se despierta de manera tranquila, ¿sí? Ahí no sabíamos si salir corriendo a buscar el bozal o agarrarlo que no se caiga de la camilla. A veces se despiertan rápido. Bueno, tuvo un despertar espectacular. O sea, el protocolo funcionó a la perfección. Y recuerdan que lo bautizamos como Charlie. Fíjense, hasta con la puerta, fíjense la puerta de la jaula abierta y el tipo piola arriba de su colchoneta, tranquilo, atento, ¿sí? Despierto, con su sensorio activo, fíjense, mira, lo llamamos mira. Y acá viene otra recomendación. Los pacientes tienen que salir externados despiertos. No podemos entregar pacientes sedados y mucho menos dormidos, porque si para nosotros es una complicación el postquirúrgico y es donde registramos la mayor cantidad de problemas, imagínense lo que va a ser para un propietario, tener un paciente dormido o sedado. Entonces, los pacientes, nosotros, desde nuestro equipo de trabajo, los entregamos caminando a los pacientes, salvo, obviamente, alguna excepción en donde el paciente tenga que quedar internado. Esto estamos hablando de cirugía ambulatoria, ¿no? En donde tenga que quedar internado el paciente, bueno, ahí por supuesto que se queda internado y es preferible que quede sedado para evitar estrés y demás. Entonces, por último, externación del paciente, indicaciones claras y precisas al propietario, todo por escrito, aunque parezca una tontera. Dele un comprimido cada 8 horas, anótenlo, chicos, anótenlo. Es más, no solamente anótenlo, sino que además yo lo que les hago a algunos propietarios, porque realmente a veces entienden mal, yo les dibujo el comprimido, se lo divido en 4 en el caso de que le indique un cuarto de comprimido, le dibujo en 4 y le marco la partecita que le tiene que dar. Parece una tontera, parece algo muy obvio, pero créanme que yo he tenido casos en donde yo le he indicado un cuarto de comprimido cada 8 horas y le daban 4 comprimidos cada 8 horas. Entendieron cualquier cosa y después los problemas nos caen a nosotros. Indicaciones de fármacos, dosis, intervalo y establecer un protocolo de control para nuestro paciente que dependerá del caso en particular. Desafíos futuros, y ya con esto estamos cerrando, me súper excedí en el tiempo, perdón, en algún momento me fui por las ramas, pero bueno. Desafíos futuros. Y acá voy a retomar lo que dejé colgado al principio de la comunicación. Si nosotros estamos hablando de que nuestros pacientes se están muriendo, ¿sí?, en el postquirúrgico, tenemos que mejorar varias cosas, ¿sí? Ustedes piensen que la mortalidad anestésica en medicina humana es de 1 en 200.000. O sea, hay un trabajo muy bueno en donde hacen un listado de las posibilidades de muerte con distintos sucesos. Por ejemplo, ataque al corazón, cáncer, que te atropelle un auto, accidente en tren, que te caiga un rayo, que te come un tiburón. Entonces, unas cosas muy locas. Y el listado está la muerte por, digamos, la mortalidad anestésica en medicina humana, está con el mismo número que los accidentes aéreos. O sea que según este trabajo, tenemos las mismas posibilidades de morirnos en un accidente aéreo que en un quirófano. Ahora, ¿cómo lograron
estos porcentajes. Nosotros hoy, acá en la Argentina, estamos alrededor del 1,4%. Todavía nos queda muchísimo trabajo. Hemos avanzado mucho, muchísimo hemos avanzado y nos queda mucho todavía. Y nuestro desafío futuro es el trabajo en equipo. Este es el desafío futuro que tenemos, trabajar en equipo. Y la comunicación entre nosotros los colegas de las distintas especialidades tiene que ser fluida, y acá es donde tenemos que romper una dificultad que tenemos para comunicarnos desde el punto de vista profesional. La verdad que tenemos mucha facilidad para la comunicación entre amigos, para la comunicación social, pero tenemos algunas dificultades desde lo profesional. Y es fundamental que aprendamos a comunicarnos para darle curso a una especialidad que va a ser el futuro en lo que es quirófano, anestesia, que es la medicina perioperatoria. El desarrollo de la medicina perioperatoria nos va a permitir bajar esos porcentajes de mortalidad, porque es como han hecho en medicina humana, ¿sí? ¿Y por qué digo que tenemos que mejorar la comunicación? Porque tenemos que formar un equipo con los colegas que trabajan en las diferentes áreas que son satélites a la anestesiología. Y tenemos mucho que mejorar y mucho que trabajar en conjunto cuando el paciente sale del quirófano. Y fíjense que nosotros, los médicos veterinarios, no tenemos ningún problema en relacionarnos desde la amistad. Eso es una foto de una cena del Día del Veterinario. Cualquiera que tenga dudas de lo que estoy diciendo puede ir a una fiesta del Día del Veterinario y ver que somos alegres, somos sociales y nos divertimos. La verdad que la pasamos muy bien la pasamos. Pero cuando se habla de relacionarnos desde lo profesional, nos cuesta. Y tenemos que vencer esa dificultad. Tenemos que aprender a comunicarnos, a entendernos, a dialogar, a respetar. Y de esta manera vamos a conseguir que nuestra especialidad y las especialidades satélites avancen. Tenemos mucho trabajo. Este es el desafío más importante que creo que tenemos hoy en día nosotros, desde la comunicación. Bueno, por último, y ya cerrando, quiero agradecer nuevamente al Colegio de Médicos Veterinarios de San Luis por la invitación. Espero que no los haya aburrido mucho, espero que no me haya ido mucho por las ramas, y espero que les sirva lo que hemos hablado. Y quiero agradecer también a nuestra asociación, a nuestra presidenta, la doctora Lisa Tarragona, a nuestro vice, Martín Ceballos, una gran persona, una persona con una humanidad increíble, y a todo el equipo de los fundadores de esta gran familia, que fueron el doctor Pablo Otero y Juan Onaiti, a Santi, a Eduardo, a Andrea, a Walter, a María Fernanda, a Alfredo, a Natalí, no quiero olvidarme de nadie, a todos los amigos y colegas de esta maravillosa familia que no solamente nos contiene, porque es maravilloso los encuentros de la APRA, sino que además nos están brindando permanentemente las herramientas que necesitamos para crecer en nuestra especialidad. Así que muchas gracias a todos ustedes, espero que haya sido, no sé, Laurita, si, no sé, vamos a las preguntas, Pablito, no sé. Acá estamos. Sí, ahí vamos a ir con las preguntas. Te cuento que hasta nos han saludado desde España, ¿eh? Así que, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. La verdad fue un enfoque muy original que le diste a esta charla, Pablito. Son cosas que, como vos decías, por ahí para nosotros los anestesistas son
son obviedades, pero no lo son. Para la gente que hace clínica todos los días no lo son, así que me pareció fantástico que le dieras este enfoque y aclarar o reforzar cosas que marcan la diferencia, que van a marcar la diferencia entre que un paciente viva o no, ¿sí? Así que, genial, me encantó, Pablito. Me alegro mucho, de corazón ahí me alegro. Bueno, ahí vamos a ir con las preguntas que tenemos en la plataforma. ¿Querés que, Bueno, no sé, Pablo, arrancamos con con la pantalla? Perdón, no sé qué hago con la está pantalla. bien, está bien. Lo dejo así, listo. Déjala. Va a aparecer vos cuando empieces a contestar. Bueno. Dice María Candelaria Álvarez, buenas noches, ¿qué usas vos para proteger las córneas durante la anestesia? ¿Siempre lo haces por más que la intervención sea corta? Muy buena pregunta, sí, siempre lo hacemos. Y utilizamos cualquier colirio que sea oleoso. Generalmente hay algunos, no recuerdo las marcas comerciales, pero son cicatrizantes oculares, o cualquier colirio estéril que tenga condritín o algún elemento que lo haga oleoso. A veces usamos, a veces cuando no tenemos, hay uno que, no quiero nombrar marcas, pero hay uno que es un antibiótico que es muy oleoso, que viene con un aceite, y si bien no necesitas administrar un antibiótico, lo usamos por el hecho de que lubrica muy bien y durante mucho tiempo. Pero sí, siempre lubricamos, y por más que el procedimiento sea corto, y más en gatos. Los felinos están muy predispuestos a las úlceras porque se les seca la córnea. Bien. Pablito, preguntan con respecto al uso de abrebocas en el momento de la intubación. ¿Qué opinas con respecto a eso? No los usamos porque, como dije, la intubación tiene que hacerse de a dos dentro de lo posible, y el operario, el que ayuda al que va a intubar, es el que abre la boca del paciente con una rienda en el maxilar superior y con su mano, traccionando la lengua con delicadeza hacia afuera, abre perfectamente la boca y le permite al operario visualizar con el laringoscopio la vía aérea. Entonces, la verdad que los abrebocas, no digo que no se puede usar, nosotros no lo usamos. Bueno, Bárbara Furlani pregunta, con los equipos de monitoreo que no miden la presión automáticamente, ¿cada cuánto es un tiempo prudencial para medirla? Qué buena pregunta. Nosotros habitualmente vamos midiendo la presión, no tenemos un tiempo de 3 minutos cada 5 minutos, sino que administramos una droga, por ejemplo, en la inducción, inmediatamente inducimos, ya estamos midiendo la presión. Queremos saber cómo impacta, ¿sí?, en el paciente la inducción, porque además tratamos, si el paciente lo permite, de medir la presión antes de ponerle cualquier droga. Entonces nosotros ya sabemos cuál es la presión basal de nuestro paciente. Entonces, una vez que nosotros inducimos, vamos midiendo la presión para ver cómo va reaccionando a la inducción. Y durante el mantenimiento hacemos lo mismo. Si tenemos que administrar una droga que creemos nosotros que va a tener un impacto en la macrohemodinamia y nos va a alterar la presión, bueno, administramos la droga y vamos haciendo mediciones seriadas. No tan seguidas de, no sé, en forma permanente o cada 2 minutos, porque en realidad lo que suele suceder es que de tanto que aprieta el manguito, si no lo corremos de lugar, empieza a tener fallas en la detección, ¿sí? Entonces, si voy a hacer una medición seriada, por decirle, porque la droga que administré, que yo quiero evaluar, tiene una latencia muy corta, entonces es un efecto rápido, bueno, entonces tendré la precaución de correr el manguito con cada medición que haga. No sé si respondí bien la pregunta, Barbie. Perfecto, sí, fue muy claro. Vale. Bueno, la última pregunta, te están preguntando con respecto al aireador de peceras, que ¿cómo lo usás? Me estaba olvidando Para de hacer la eso. mezcla.
Sí, para hacer la mezcla. Bueno, nosotros administramos, cuando administramos oxígeno de la salida del tubo, nosotros a través de una reguladora o un flumíter enviamos oxígeno hacia el circuito anestésico, pasando por un vaporizador o no. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo saco una tubuladura desde el... paso por un vaporizador o no hacia un circuito anestésico. El circuito anestésico, el que sea, lineal, circular, lo que sea. Bien, de esa manera nosotros administramos oxígeno al 100. ¿Cómo hacemos para hacer una mezcla? Necesitamos un aireador de pecera, que yo elijo generalmente los que tienen dos bocas, ¿sí? Hay uno que tiene una boquita donde sale el aire y otro que tiene dos. Elijo las dos. Uno lo dejo libre, una boca la dejo libre. En la otra pongo una tubuladura que vaya hacia otro flumíter, ¿sí? Que no puede ser de oxígeno, tiene que ser un flumíter de aire, se consiguen, son baratos. Y de ese flumíter de aire me voy a empalmar la tubuladura que viene desde el oxígeno, con una I, con una llave en I. Y de ahí, de esa I, se une el oxígeno con el aire y va al vaporizador o al circuito. Ahora, ¿se entendió esto? Por ahí quizás es difícil, pero ¿se entendió? Yo creo que sí, yo lo entendí. Yo creo que bueno, sí, a ver, colegas. Entonces, nosotros en el chat. Abrimos, vos avisamos, yo no veo nada, yo veo al mono nomás acá. Ahí Dale, ustedes ven otro. Bueno, entonces, volvamos a la explicación. Tenemos la tubuladura que sale del tubo de oxígeno y la tubuladura que sale, perdón, del tubo de oxígeno, del flumíter de oxígeno, y la tubuladura que sale del aireador con el flumíter de aire. ¿Sí? Tengo dos tubitos que vienen, uno con oxígeno y uno con aire. Los uno, esos dos tubitos, con una I, con una conexión, y sale un solo tubito con la mezcla de los dos. Y hay una tabla que al que le interese esto se la puedo pasar, después se contacta conmigo y se la paso, en donde te dice, si pones, suponete, 1 litro de oxígeno y 1 litro de aire, ¿cuál es la fracción inspirada de oxígeno que te da? Y todas las variables. Medio litro de oxígeno con 1 litro de aire, 1,5 litros de oxígeno con medio litro de aire, y así. Y combinaciones que uno quiera para obtener la fracción inspirada de oxígeno que desee. ¿Fue claro o muy enroscado? No, clarísimo. Clarísimo, Bueno. Pablito. Bueno, no, preguntas, bueno, no tenemos más preguntas, nada más hay un comentario desagradable de un tal Gastón Macetti con respecto a tu peso, pero vamos a obviarlo. Macetti, no te hagas el flaco, que estás bastante pasadito. No, yo no me hago el flaco, pero vos tampoco mientas a la gente así, en cámara. Un gran amigo, bueno, Gastón. Pablito, un gran amigo. Un genio, Gastón. Bueno, Pablito, no hay... acá Esteban Albornoz pregunta, espera que voy a entrar al chat, así la leo completa. Espérame. Bueno. Que si recomendás el sistema Venturi para medir la FiO2. El colega Albornoz, Esteban. Interesante. Mira, la verdad que nosotros no medimos la FiO, la hacemos de manera empírica, de esta forma, y no tenemos aún no tenemos, nosotros trabajamos con monitoreo moderado, y estamos intentando, nos está costando mucho, pero al menos lo estamos intentando, pasarnos al monitoreo avanzado. Y una de las cosas que yo quiero comprar justamente es un analizador, en donde te dice la fracción inspirada, la fracción expirada, el ISO y demás. La verdad que nosotros hoy no los medimos, entonces no tengo experiencia utilizando los Venturi, no la tengo. Directamente nosotros lo hacemos de manera empírica, porque en realidad, a ver, tampoco tenemos unos caudalímetros de altísima precisión.
como para agarrar y decir, estamos poniendo una fracción inspirada de oxígeno del 60. No, no es así. Cuando lo hacemos decimos, estamos con una fracción de entre el 50 y el 60, que para nosotros esto es suficiente. Ya bajamos la concentración de oxígeno y estamos administrando nitrógeno. Por ahora nos alcanza con eso. Quizás más adelante nos demos cuenta, como nos hemos dado cuenta a través del tiempo, de que hay ciertas cosas que hay que estandarizarlas y hay que ser más precisos. Pero por ahora, la verdad que tenemos muy buenos resultados de esa manera. Bueno, Pablito, que muchas gracias, dice Esteban, María Esteban. No tenemos más preguntas. Bueno, yo te quiero agradecer personalmente por haber estado acá, fue un placer, fue muy didáctica tu charla, me encantó. Y bueno, vamos por más. Bueno. Esto recién empieza. Así Gracias, que Laurita. estate listo, vas a tener novedades. Bueno, gracias. Bueno, ahí te gracias, dejo con Laurita. Agustín que va a cerrar la charla. Bueno, un abrazo, Pablito. Chao, Laurita. Bueno, Pablo, en nombre del colegio te quiero agradecer por estar acá hoy, por dar tu disertación magnífica, la verdad, muy clara, y que es una gran herramienta para todos los colegas que hacemos la clínica día a día. Y bueno, y también agradecer a todos los colegas que han estado presentes a esta hora. Y bueno, decirle que mañana vamos a tener al doctor Michael Povea, nos va a hablar sobre cirugía torácica, un cirujano también muy reconocido, cubano que trabaja en Perú y que es muy reconocido, así que no se lo pierdan. Mañana a las 9 de la noche en esta misma plataforma con el mismo link. Así que bueno, Pablo, agradecerte y las puertas del Colegio Veterinario y de San Luis están abiertas para lo que necesites. Ojalá nos podamos encontrar después de esta pandemia personalmente para hacer proyectos. Seguro que sí, y es algo que hoy en día estamos extrañando mucho, es el contacto. Realmente soy una persona que lo que más me gusta de los congresos, de las jornadas, es el contacto con los colegas. Es lo que más me gusta, lo que más me llama la atención y lo que creo yo que es valiosísimo. Así que gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir un poco nuestro trabajo y bueno, estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Bárbaro, entonces. Gracias, Pablito. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos. Genial, Pablito, un abrazo. Chao, Gastoncito. Abrazo. Chao, chao, Laurita. Saludos para todos por San Luis. Chao, chao. Gracias por la charla, Pablo. Por nada. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien.